He estado compartiendo con ustedes, hermanos, las doctrinas bíblicas del cristianismo. A través de esas doctrinas yo he ido ordenando cómo va el proceso de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La primera doctrina que yo compartí fue la doctrina de la voluntad del hombre, donde Dios crea al hombre con voluntad libre de escoger, de decidir entre el bien y el mal. Sin embargo, el hombre se aparta de Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos 3:10 al 13 que no hay quien busque a Dios. Y como el hombre no busca al Señor o se aparta de Dios, entonces ellos caen en la depravación total, que es la corrupción de su persona. Por eso el hombre que vive en pecado se aleja de Dios, se aparta y el enemigo lo destruye. Esa fue la segunda doctrina. La tercera doctrina que estudiamos fue que debido a esa condición, aunque el hombre tiene la capacidad y puede decidir, pero él decide el mal y cae en el pecado, por lo tanto Dios tiene que intervenir para elegirlo, para predestinarlo. La cuarta doctrina vimos de que Dios derrama su gracia irresistible. Dios le regala la salvación a aquel que le escoge. Hablamos también que esa salvación es una salvación que solamente es para aquellos que Él ha elegido, la expiación limitada, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por su iglesia, por su pueblo, por sus escogidos. Hay más doctrinas a las cuales el hombre tiene acceso, como la adopción, la justificación, la reconciliación, la propiciación, la redención, la sustitución. Muchas doctrinas bíblicas que iremos estudiando, pero para poder tener acceso a esas doctrinas es necesario estudiar la doctrina que hoy veremos, que se conoce como la doctrina del arrepentimiento bíblico. ¿Qué es, hermanos, el arrepentimiento? El arrepentimiento consiste de 4 etapas, de 4 aspectos importantes. Si falta alguno de estos aspectos, no hay arrepentimiento. Si existen 1, 2, 3 solamente, o 4, pero no son los 5 pasos del arrepentimiento, no es un arrepentimiento genuino, es un remordimiento o un solo repetir y repetir de pecados. Como las confesiones auriculares, la gente está engañada, piensan que van y se confiesan con un hombre, y como el hombre ya los absolve de pecado, de culpa, vuelven a pecar y a pecar y a pecar. Eso no se llama arrepentimiento. ¿Qué es lo que tiene que suceder, hermanos, para que sea un verdadero arrepentimiento? Número 1, el pecador debe reconocer y aceptar su culpa. Qué difícil es dar este primer paso, porque lo que normalmente el ser humano hace es justificar su pecado, esconder su pecado, ocultar su pecado. Decirle, sí, yo soy pecador, pero es porque otro lo hace. O él es más pecador que yo. O él tuvo la culpa. Si él no me hubiera orillado a esto, a pecar, yo no fuera culpable. El hombre no quiere admitir su culpa. Entonces esa persona no califica para un arrepentimiento. Alguien que quiere arrepentirse de verdad es que tiene que admitir su pecado, no culpando a los demás, no viendo el pecado de otros, sino viendo su mismo pecado y decir, yo reconozco que soy pecador, que he ofendido a un Dios santo. Número 2, ese pecador debe de exponer y confesar
todos y cada uno de sus pecados, sea ocultos, sea escondidos, pecados que ya olvidó, todo exponérselo al Señor, confesarle a Él el pecado. A veces el ser humano dice: no, pues eso ya tiene muchos años que pasó, ya nadie se acuerda. Pero Dios, Él todo lo sabe, todo lo conoce, Él lo tiene presente. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquel que se quiera arrepentir sinceramente? Es exponer y confesar. Por eso nosotros, hermanos, cuando guiamos a alguien a hacer la oración, confesión de pecados, siempre le enseñamos que tiene que pedir perdón por él, por su familia, su casa, sus padres, abuelos. Y se menciona: si alguien de mis antepasados, mi familia, mis hijos o yo cometimos los siguientes pecados, te pedimos perdón, los confieso y me aparto de esa iniquidad. Número 3, el pecador debe pedir perdón por esos pecados, decirle al Señor: yo fui esto, aquello, lo otro. Pero también decirle: Señor, yo te pido perdón por adulterio, por asesinato, por pactos que yo hice, por cosas que yo tomé que no me pertenecían, que yo robé, por dañar mi cuerpo con vicios, con adicciones. Yo te pido perdón. Es cierto, vamos a confesar nuestros pecados al Señor, pero también se debe de pedir perdón por esos pecados. Número 4, después de que admitimos que somos pecadores, que le confesamos nuestros pecados a Dios, que le pedimos perdón a Dios por esos pecados, número 4, tenemos que apartarnos de esa práctica del pecado. Por eso yo les mencionaba, hermanos, que la confesión de la religión secular es ir y confesar, salir y volver a pecar. Se van, se confiesan y vuelven a pecar, y así están. Así están. Esa no es una confesión, ese no es un arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es pedir perdón y no volverlo a hacer. Y cuando el hombre lucha por no volverlo a hacer, entonces es un arrepentimiento bíblico conforme a la palabra del Señor. Número 5. Después de que se reconoce que es pecador, que se confiesan los pecados, que se piden perdón por esos pecados, que se apartan de esos pecados, ahora ese pecador tiene que rendir su vida a Cristo Jesús. Es decir, a partir de entonces, de cuando él ya confesó esos pecados y él se compromete a apartarse de esos pecados, ahora Jesús es el que va a dirigir su vida. Jesús es el que va a guiar sus pasos. Vean este verso, hermanos, que estudiamos. Aquí encontramos al apóstol Pedro hablándole a esa multitud. Muchos de los oyentes que estaban rodeando a los apóstoles, porque ellos ya estaban predicando, ya habían iniciado su ministerio, los 12, ya Jesús, después de los 40 días que caminó en esta tierra de su resurrección y él asciende al cielo, ahora le correspondía a los 12 apóstoles comenzar a predicar desde Jerusalén, Samaria, Galilea, hasta lo último de la tierra. Y aquí estaba predicando Pedro, y esa multitud de los que crucificaron al Señor Jesús ahora estaban ahí. Pero cuando esta gente fueron testigos de lo que sucedió, cuando estaban crucificando al Señor, hubo manifestaciones sobrenaturales, hubo un eclipse total, hubo temblores, terremotos. Las piedras, las rocas caían de las montañas. Los sepulcros se abrieron.
Muchos de los santos del Antiguo Testamento resucitaron. Hubo manifestaciones sobrenaturales. Y el milagro más grande es que, a pesar de que los soldados romanos fueron asignados para resguardar el sepulcro de Jesús, aún con toda y la guardia de soldados romanos, con armas, con espadas, con escudos, esos soldados romanos fueron testigos del milagro más especial e importante de la historia, que fue la resurrección del Señor Jesucristo. Esa gente fue testigo. Aquellos que crucificaron a Jesús sabían que Jesús no era un simple hombre, sino que Jesús es el hombre que vino a cambiar el destino, la historia de la humanidad. Que solo en Jesucristo hay salvación, que solo en Jesucristo hay perdón de pecados, que creyendo en Jesucristo, aquel que está condenado a la muerte eterna por sus pecados, el hombre pecador, puede alcanzar la salvación del Padre. El hombre que está perdido puede encontrar salvación y conectarse con Dios solo por medio del Señor Jesucristo. Dale alabanza al Rey, al que vive por siempre. Y esa multitud ahora, hermanos, estaban sorprendidos porque ven un milagro ya en el ministerio de los apóstoles. Pedro y Juan subían al templo a orar a las 3 de la tarde y vieron como un paralítico que por muchos años estaba ahí puesto a la puerta de la Hermosa. Cuando los apóstoles oraron por él, él resucitó. Entonces ahí la gente se dio cuenta que el mensaje que ellos traían no era una secta más, sino que era una verdad. El evangelio es verdad. La gente, hermanos, ya estaba conmovida, ya sentían culpa, ya sentían temor, porque en 2 ocasiones Pedro les dijo: ustedes mataron al autor de la vida, pero por su muerte ustedes pueden tener vida y vida eterna. Y les preguntan: ¿qué tenemos que hacer para alcanzar esa salvación que ustedes predican? Y les dice: así que arrepentíos. Pero usa aquí Pedro, hermanos, 2 palabras: arrepentimiento y conversión. Y este es el verdadero arrepentimiento bíblico. Ellos tenían que admitir que son culpables, que eran pecadores. Tenían que confesar sus pecados a Dios y pedirle perdón a Dios. Decirles: nosotros crucificamos a Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros matamos al Salvador del mundo. Jesús, hermanos, Él murió no por ser culpable, sino Él murió para salvar a la humanidad. Y tal vez algunos de hoy en nuestros tiempos dirán: yo no participé en esa crucifixión de Cristo, pero Jesús murió por nuestros pecados. Porque también nosotros hemos ofendido al Señor, pero aún nuestros pecados y los pecados de nuestra descendencia, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, también esos pecados los llevó Jesús en la cruz del Calvario. Esto significa que Jesús murió por ti, Jesús murió por tus hijos, Jesús murió por tu descendencia, y por eso le damos gloria, alabanza al Señor, porque Él ha perdonado nuestros pecados. Tenían que arrepentirse y convertirse, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Si no hay estos 5 pasos de arrepentimiento, hermanos, es imposible que el hombre se le perdonen sus pecados. Por eso aquel que peca, los confiesa y vuelve a pecar, ese no ha sido perdonado. Y cuando sea el día del juicio, el día de la ira del Señor, el trono blanco, donde Dios juzgará a los vivos y aún a los muertos, el Señor de ahí los va a sacar de la tumba para juzgarlos
Aquellos que piensan, no, ya mi familiar estuvo orando, rezando por mí, yo ya pagué una indulgencia para que mis pecados fueran borrados. Mentira, esos pecados no son borrados, todavía van a pagar por esos pecados. Pero si hoy en vida nosotros le pedimos perdón al Señor, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de ese pecado y ahora entregamos nuestra vida y seguimos a Jesucristo, dice: arrepentíos y convertíos de esa mala vida para que sean borrados nuestros pecados. Hoy el Señor puede limpiar tus pecados. ¿Cuántos creen que el Señor los puede perdonar esta noche? Aquí está el Señor, el que puede perdonar tus pecados. Bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que aprender del arrepentimiento, hermanos? Nadie más nos puede perdonar pecados, solamente Dios. Por lo tanto, número uno, la confesión de pecados debe ser directamente a Dios. Ni el pastor, ni el evangelista, ni el profeta, ni el apóstol. Los apóstoles nunca perdonaron pecados, ni ahora los títulos que han inventado, ni un obispo, ni un episcopo, ni un sacerdote, ni un cura. Nadie es capaz de perdonar pecados. No pueden, porque los pecados son ofensas directamente a Dios. Y si el pecado es una ofensa a Dios, entonces ¿a quién tenemos que pedirle perdón? Directamente a Él. Y se usan versos como, por ejemplo, Juan 20, creo que es 23, donde Jesús les dijo: les doy potestad para perdonar pecados. Dice que estaban perdonando pecados. Dice: al que les remitieren sus pecados les serán remitidos, pero a los que le detuvieran sus pecados les serán también detenidos esos pecados. Pero ahí no les estaba dando Jesús autoridad a los apóstoles para perdonar pecados, no. Dice remitir, no es igual que perdonar. Remitir es enviar a alguien capaz de perdonar pecados. Es como un oficial de tránsito. Él no te puede absolver de culpa, ni tampoco él puede hacer una sentencia. No, cuando alguien comete una infracción, el oficial de tránsito, él te remite a alguien superior, a una autoridad. Y eso es lo que estaba enseñando en Juan 20:22. Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:23: a quienes les remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Vean, le estaba dando autoridad de remitir. Es decir, cuando alguien que cometió un pecado venía a los apóstoles, ellos tenían que remitirlo, llevarlo a la autoridad máxima que es Dios. En Salmo 32:5 encontramos al rey David. Conocemos de las equivocaciones, de las fallas del rey, pero también sabemos de que él se arrepintió. A tiempo él abrió sus ojos, él se dio cuenta que había ofendido a Dios. Y vean lo que le dice el rey David, lo que le dice a Dios. Dice: mi pecado te declararé. Declarar es dar la lista de todo lo que has cometido, decirle a Dios: te declararé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi pecado. El rey David, hermanos, ya para el tiempo del rey David ya había sacerdotes, había también profetas, había autoridades eclesiásticas.
pero el rey David sabía que él había ofendido a Dios, por lo tanto él tenía que pedirle perdón a Dios. Aún en el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos a Nehemías, a Esdras, que eran escribas, que eran judíos, y cuando ellos, hermanos, en su tiempo, Dios usó la vida de Salatiel, de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías, fueron los tres líderes que Dios elige, hermanos, para regresar al pueblo que estaba en cautiverio en Babilonia. Y aquellos que por 70 años los judíos estuvieron bajo el dominio primero de Nabucodonosor y después de los medos y los persas, cuando ellos se cumplen los 70 años, Dios se da cuenta y Dios determina regresarlos. Y Dios usó a Zorobabel, que regresó con el primer grupo, a Nehemías con el segundo grupo y a Esdras con el tercer grupo. Y vean la oración de Nehemías, capítulo 1, verso 4 al 11. Vean a quién le ora Nehemías, así como el rey David. Nehemías 1:4: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vean cómo Esdras, hermanos, pedía perdón por sus pecados, pedía perdón por el pueblo, pedía perdón aún por los descendientes, por los ancestros. ¿A quién le pedía perdón, hermanos? Directamente a Dios. Entonces el arrepentimiento bíblico es reconocer que eres pecador, confesar los pecados, pedir perdón por esos pecados, apartarse de ese pecado y entregar tu vida a Jesús, es decir, vivir en obediencia. Pero esa confesión de pecados es directamente a Dios. Los pecados personales, número 2, son una ofensa directamente a Dios. Por tal motivo, solo Dios puede perdonarlos. Dice primera de Juan 3, verso 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Quién dio la ley, hermanos? Dios. Cuando el hombre comete un pecado, no infringe una ley humana, no, se infringe la ley de Dios, es una ofensa para Dios. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ellos sabían, hermanos, que la ofensa era para Dios. Así como Esdras le oró a Dios, también encontramos otra segunda oración del profeta Daniel, que es similar a la oración de Esdras, donde él pide perdón por él, por su familia, por su casa, por el pueblo de Israel, por los antepasados. Dice Daniel capítulo 9, verso 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio, y oré a Dios. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No te hemos obedecido a tus siervos los profetas,
que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo tu pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de nuestro rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Daniel orándole a Jehová. De Jehová es nuestro Dios el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Vean aquí, hermanos, el profeta Daniel entiende perfectamente que un pecado es una ofensa directamente a Dios, pero número dos, que Él es el único que puede perdonar ese pecado. Ningún hombre te puede perdonar. Entre hombres nos perdonamos nuestras ofensas. Si hubo un insulto, una agresión, lo tratamos mal, eso es lo que tenemos que perdonarnos. Son las ofensas, pero no los pecados. Si alguien dañó con palabras, o que habló mal de su prójimo, mal de su esposo, de su esposa, de los hijos, fue grosero con su familia, fue grosero con sus hijos, esas son ofensas que tenemos que nosotros reconciliarnos, pero esos no entran en pecados. El pecado es una ofensa directa a Dios. Para que esa confesión, hermanos, sea genuina, debe de ser directamente a Dios, pero también debe de haber un arrepentimiento genuino. Ningún ser humano, hermanos, está facultado para perdonar pecados. Podemos ver los sacerdotes arónicos o levíticos del Antiguo Testamento. Vean cómo ellos ofrecían sacrificios. Levítico capítulo 4, verso 1 al 6, encontramos cuando Moisés, hermanos, y su hermano Aarón y los hijos de Aarón, ¿qué es lo que ellos hacían con el pueblo? Dice el libro de Levítico capítulo 4 verso 1 que Jehová le habla a Moisés y le dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona peque por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer o hiciere alguna de ellas, dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, dice, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto por expiación. Si el sacerdote arónico, el verdadero sacerdote bíblico, tenía que ofrecer un sacrificio, entonces ¿por qué el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio? Porque él no podía perdonar. Porque si un sacerdote bíblico pudiera perdonar, ¿para qué hacer sacrificios de animales? Solo que el hombre pecador viniera al sacerdote Aarón, a sus hijos, y les dijera, perdónenme mis pecados. Él hubiera podido perdonar, pero él no podía perdonar pecados. Por eso se tenía que ofrecer un sacrificio. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Qué es lo que hacían? El hombre pecador venía y colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima, del que iba a ser sacrificado. Entonces el hombre pecador le transfería todos sus pecados a ese becerrito y tenía que degollarse, porque ese era el castigo, derramar la sangre de ese animal. Dice el versículo 5, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de la reunión. Vean todo lo que tenía que hacer el sacerdote levítico. Primero,
que el pecador pusiera la mano sobre el becerro. El sacerdote tenía que sacrificar, degollar ese becerro, tomar sangre, traerlo hasta el tabernáculo. Tenía que mojar el sacerdote su dedo con sangre y rociar la sangre 7 veces delante del velo del santuario. ¿Por qué tenía que hacer esto el sacerdote? Porque no podía perdonar pecados, sino el sacrificio y la expiación era para Dios, esperando también que Dios perdonara los pecados del pueblo. El único que puede perdonar pecados es nuestro Dios. Por eso, hermanos, cuando Jesús estaba en esta tierra en su ministerio, y cuando en varias ocasiones, antes de sanar a los enfermos, para Jesús lo más importante no era la sanidad, sino el perdón de sus pecados. Por eso Jesús decía: hija, tus pecados te son perdonados. Y cuando los judíos, hermanos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos escuchaban esa frase, ellos se sorprendían y decían: ¿quién es este? Ya se siente Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y era verdad, Jesús es Dios manifestado en carne. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cuántos dan alabanza al Rey, al que vive por siempre? Hay otra oración, ya hablamos de la oración de Nehemías, la oración de Daniel. También está la oración de Esdras. Y Esdras entendió, hermanos, que el pueblo fue llevado al exilio, a la esclavitud, por la desobediencia de ellos. No porque Dios fuera malo, o porque Dios los hubiese abandonado, o que Dios no conteste las oraciones. No, el mismo hombre cae en esclavitud por su pecado. Pero también Esdras entendía que la forma de poder escapar del yugo del diablo, de poder escapar de la esclavitud, es con un arrepentimiento sincero. El hombre cae bajo esclavitud de Satanás por el pecado. Pero cuando se confiesa ese pecado y Dios perdona pecado, el hombre obtiene libertad en Cristo Jesús. El hombre es libertado. Vean en Esdras capítulo 9, verso 5, la oración de Esdras: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Vean cómo se arrepentían ellos. Se reconocían pecadores, le pedían perdón a Dios, pero también se comprometían a apartarse de ese pecado. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Versículo 7, Nehemías 9, 7. Desde los días de nuestros padres hasta el día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, y a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, y a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida de nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre vosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios, después de esto?
porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Esdras sabía que el pueblo cayó bajo el yugo de sus enemigos porque desobedecieron a Dios. Pero sabían que si ellos se volvían a Dios, Dios los podía librar del yugo de sus enemigos. Y ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta para escapar de la esclavitud, para escapar del pecado y volver a Cristo Jesús. Solo a través del arrepentimiento podemos tener la verdadera libertad. Y a través de la Escritura, hermanos, la Biblia nos enseña que en el momento que nosotros confesamos nuestros pecados, en el momento que le pedimos perdón a Dios, aunque ese pecado nos condena, aunque ese pecado nos esclaviza, ese pecado nos trae muerte, ese pecado trae destrucción, aún aunque nosotros cometamos el pecado, ese pecado, cuando el hombre ofende al Señor, le está dando derecho legal al enemigo para que entre a su vida, a su familia y destruya a sus hijos, a sus descendencias. Porque el pecado le da derecho legal a Satanás, pero el arrepentimiento le quita todo derecho al diablo. El arrepentimiento cierra la puerta a Satanás y abre la puerta para que Cristo venga a tu vida. El pecado aleja de Dios, nos acerca a Él. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hermanos, Él nos perdona inmediatamente. No necesita estar purgando ni estar pagando. No, Dios nos perdona inmediatamente. Dice Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Antes el pecado estorba la oración. El hombre que vive en pecados podrá estar orando, clamando, rezando, invocando a Dios, pero el pecado bloquea sus oraciones. Pero el arrepentimiento, hermanos, abre la puerta del cielo. Confesar nuestros pecados a Dios nuevamente se vuelve a hacer esa relación con el Señor. Se restaura esa relación con Dios. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí está el Señor Jesucristo. ¿Cuántos hoy quieren confesar sus pecados delante de Dios? ¿Cuántos quieren hoy, a través del arrepentimiento, abrir nuevamente las puertas del cielo? Tal vez tú pensabas que Dios ya no te escucha, que Dios ya no te oye, que todo lo que estás pasando es consecuencia del pecado, y tal vez tengas razón, pero hoy esa maldición se va a ir. Tal vez hay pecados que tú pensabas que ya el tiempo los iba a borrar, que el tiempo iba a quitar esas heridas, esos pecados. No, ese pecado está presente delante de Dios. Por eso es importante que en esta noche tú vengas a Cristo Jesús y que tú le digas: Señor, hay pecados que yo cometí hace muchos años. Tal vez hay pecados que yo no me acuerdo, pero esos pecados me están trayendo consecuencias. Esos pecados no permiten que mis oraciones lleguen a ti. Pero yo quiero, Señor, y quitar toda barrera. ¿Cuántos quieren esa tarde venir aquí a los pies del Señor y decirle: Señor, yo te pido perdón por mi pecado? Yo me arrepiento, Señor, delante de ti. Ponte de pie, vamos a clamarle a Él. Si alguien en esta tarde siente en su corazón venir aquí al frente y decirle: Señor, aquí está, Señor, delante de ti mi corazón. No hay nada que yo pueda esconder. Yo no puedo esconder nada, Señor. Hoy los traigo delante de ti. Vengo delante de ti, Señor, para pedirte perdón. Tal vez por robo, por mentira, por adulterio, por fornicación, por vicios, por adicción, por droga, cualquier pecado sexual, cualquier pecado de inmoralidad.
Esos pecados solo te estaban alejando de Dios, pero Dios ya no quiere que tú vivas alejado de Él. Ven aquí al frente, confiesa tus pecados a Dios, pídele perdón a Dios por tus pecados, humíllate delante de Él y dile: Señor, aquí estoy, confesando mis pecados. Aquí estoy, Señor, pidiéndote, suplicándote que tú me perdones, Señor. Aquí estoy, Señor. Tu presencia, ven a los pies del Señor Jesús. descender tu poder. Aquí está el que perdona, aquí está el que limpia, aquí está el que quita toda iniquidad de nuestro corazón. En lo que hará, Aquí está el único que te puede dar vida eterna. Aquí está creo el que limpia, el que perdona. Aquí estamos, Señor, delante de ti. en lo que hará. Aquí estamos, Señor, humillados delante de tus pies. Aquí estamos, Señor, como aquella mujer que perdona. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. A ti mis manos, Estamos, Señor, maravilloso, pidiendo tu ayuda, Señor. milagroso ser. Aquí estamos, Señor, Llena este lugar reconociendo que con te tu hemos ofendido, presencia y haz descender tu poder que te hemos fallado, a Señor. los que estamos aquí. Creo en ti. El que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia, Señor. Creo en ti. Estamos, oh Dios. En lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aquí está el Señor. Ven a los pies de Cristo. Desde lo profundo de tu corazón, pídele perdón a Dios. Confiésale a Él. Suplícale que Él te perdone, que te limpie. Y hoy el Señor te perdonará. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh Padre amado, porque solo en Jesucristo, solo en su sacrificio, solo en su muerte, en su crucifixión, en su resurrección, Señor, tenemos vida y vida en abundancia. Que todos los que estamos aquí, Señor, que en esta noche salgamos justificados, Señor. Que no regresemos a casa con esa carga de pecado. Que no regresemos a casa con esa culpa, Señor, sino que hoy, Padre, en esta tarde, en esta noche, rindamos nuestra vida a ti, entreguemos nuestra vida. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias porque aquí está tu pueblo. Yo sé que tú estás escuchando la oración de los que están aquí al frente, Señor. De los que desde su lugar, Señor, hoy abren su corazón a Cristo. Hoy toman la decisión de entregar su vida al Señor. Yo te pido, mi Dios,
que tú transformes su ser, su vida, y que nos ayudes, Señor, a despojar de toda práctica, Señor, que a ti no te agrada, que a ti te ofende, Señor. Que desechemos de nosotros nuestras malas acciones, nuestra mala conducta, nuestro mal comportamiento, que únicamente nos esclaviza, nos aleja y nos aparta de ti. Ayúdanos, Señor, a tener la verdadera libertad. Ayúdanos, Señor, a tener la libertad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por toda tu iglesia que está aquí, por tu pueblo, Señor, que a través de nuestra transmisión de Iglesia Emanuel, que sean bendecidos, que sean prosperados. Te pedimos, Dios amado, que tú bendigas, Señor, a nuestra descendencia, a nuestros hijos, que también ellos te amen a ti, que también nuestros hijos, nuestras hijas y aún nuestros nietos, Señor, que nuestras generaciones te honren a ti, para que ellos también puedan ser bendecidos, para que ellos también puedan ver esa prosperidad. Te entregamos nuestra vida. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por los pecados de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestra descendencia, de sus familias. Perdónanos, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel para perdonar nuestros pecados. En esta hora, Señor, te agradecemos, mi Dios. En esta hora, Señor, te agradecemos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Que ahora tu bendición, que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo y que la unción del Espíritu Santo se derrame con todos, Señor, y cada uno de mis hermanos, hoy y siempre. Llévanos con bien, guíanos, cúbrenos, protégenos, Señor. Lleva con bien a casa a tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Adoramos al Rey. Bendecimos a Jesús. Le damos gracias porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les prospere en todo. En el nombre de Jesús. Bendiciones.